Hoy les hablaremos de la masacre de las bananeras. A continuación, quien les habla, Diana Caterina Alfaro Sánchez, les voy a explicar los inicios de este periodo y el por qué se dio esta masacre. La masacre de las bananeras fue la matanza de los trabajadores de la United Fruit Company que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Un número indefinido de trabajadores murieron después de que el gobierno de Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a la huelga de un mes organizada por el Sindicato de los Trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. El gobierno de los Estados Unidos de América había amenazado con invadir a Colombia a través de su cuerpo de marines. Si el gobierno colombiano no actuaba para proteger los intereses de la United Fruit Company. Las causas que provocaron la masacre de las bananeras fueron las bajas condiciones salariales de los trabajadores, la infiltración de los sindicatos por parte de agentes anarquistas y comunistas, la influencia de naciones extranjeras y lo que provocó en sí la matanza fue que enviaron al ejército en vez de la policía para controlar a los trabajadores. Quien les habla es María Alejandra Matoma Cortés, uno de los personajes más importantes de esta época de la masacre de las bananeras. Uno de ellos es Carlos Cortés Vargas, fue un general colombiano conocido por ser la persona que ordenó la masacre de las bananeras en Ciénaga, departamento del Magdalena, Colombia, el 6 de diciembre de 1928, en respuesta a una protesta de los empleados de la United Fruit Company por las malas condiciones laborales. Vargas en su momento se desempeñaba como comandante de las fuerzas del Magdalena. María de los Ángeles Cano Márquez, conocida como la Flor del Trabajo, primera mujer líder política en Colombia, dirigió la lucha por los derechos civiles fundamentales de la población y luchó por los derechos de los trabajadores asalariados. Encabezó la convocatoria y agitación de las huelgas obreras, colaboró en la difusión de las ideas socialistas y participó en forma decisiva en la fundación del Partido Socialista Revolucionario. Miguel Abadía Méndez fue el último presidente de la hegemonía conservadora. Enfrentó graves problemas políticos, económicos que amenazaron con una parálisis financiera y de la producción y sociales de la masacre de las bananeras. Buenos días, mi nombre es Karen Jimena Herrera y les hablaré acerca de los acontecimientos más relevantes en la masacre de la bananera. Cuando empieza el siglo XX en Colombia, se puede decir que la United Fruit Company se interesa en nuestras tierras que tenían unas ventajas comparativas con las tierras de los países centroamericanos y empezaron a sembrar el banano inicialmente comprando algunas tierras y simultáneamente expropiando algunos colonos y alquilándole tierras a grandes terratenientes. Este hecho tuvo como consecuencias el abandono total del contrato con la United Fruit Company. Aparte llegó el aprovechamiento de enemigos políticos del gobierno. La zona cayó a la peor condición económica y social. Y como si fuera poco, los medios de comunicación contribuyeron con la confusión de número real de muertos y heridos, creando así más pánico en la sociedad. Mi nombre es Karen del Pilar Pérez Mendoza y les voy a hablar de la desigualdad que se vivió en ese momento, la masacre de la Ciénaga Magdalena. Allí ocurrió durante los 24 días de la huelga y la matanza de los trabajadores, ese 6 de diciembre de 1928. El banano para Ciénaga fue el cielo para una pequeña élite, pero fue el infierno para la gran mayoría de los trabajadores. Los trabajadores que contribuían a esta riqueza lo hacían en condiciones bastante pobres, porque no estaban vinculados formalmente a la empresa, sino que trabajaban a destajo por jornales, un día sí, un día no. Mi nombre es Kevin Steven Sánchez y el tema que se me fue designado fue el análisis crítico de la masacre de las bananeras.
La masacre de las bananeras fue un hecho histórico colombiano donde se representa en su máximo esplendor lo que es la opresión de un Estado capitalista usando el poder en contra de su pueblo. Estuvo descontentos durante un largo tiempo. De hecho, esa no fue la única huelga, pues ya se había presentado una en 1918, otra en 1919, otra en 1924, hasta se presentó una en enero del mismo año de la masacre. Y si nos enfocamos en las peticiones de los trabajadores y la forma de cómo se reprimió esto, fue una situación totalmente desproporcionada en función del exceso de abuso de poder y la violencia que el gobierno brindó a su pueblo. Y si vemos lo sucedido después de la huelga en 1934, el gobierno Pumarejo, luego de que los conservadores hayan perdido su poder gracias a la democracia, este gobierno con ideal de oposición volvió ley básicamente gran parte de las cosas que se pedían allí, los trabajadores en 1928. Lo que nos dice que ellos no eran un peligro para la estabilidad del país como se llegó a mencionar en ese momento.